Momento de charlar. Estamos hablando de discutir, de enojarse, de grieta, ¿no? Es momento de charlar con un consultor especialista en diferentes agencias de Naciones Unidas. Él es especialista en diálogo, en transformación de conflictos y sostenimiento de la paz. Él es abogado, no sé si lo dijo, estuvo involucrado en temas muy delicados, como el proceso de paz en Colombia o en Liberia, y la verdad que es un especialista. Él escribe para el diario La Nación sobre todo esto, ¿no? Los conflictos, la paz, y lo lleva también al día a día, ¿no? En las casas, cómo se está discutiendo por cualquier cosa, que es un poquito lo que hablábamos hoy. Él se llama Bautista Logioco y muy gentilmente está en línea para charlar con todo el equipo. Bautista, buen día. Guillermo te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, Guillermo y Marilú y equipo. Bueno, gusto estar con ustedes. Bueno, la verdad que muy gentil, y creo que es importante charlar estos temas en la radio, en un medio, porque estamos en conflicto permanente. ¿No te da esa sensación, Bautista? Sí, y ahí por ahí hacer una primera salvedad. El conflicto en cuanto tal es algo, por lo general quienes trabajamos alrededor de conflictos, digo alrededor porque a veces nos toca trabajar antes, durante o después, concebimos al conflicto como algo natural, algo que pasa, que no necesariamente es bueno o malo. Lo que puede llegar a ser bueno o malo es la manera en la cual tramitamos al conflicto. ¿No es cierto? Si lo tramitamos a través de la agresión, la confrontación y la violencia, o lo tramitamos a través de otros mecanismos, del diálogo, de la conversación o de las herramientas, procesos que decidamos utilizar. Ahora, lo que sí quizás sentimos que pasa hoy, por lo menos a mí me pasa, y por ahí viene esto que me preguntabas, sí, es que estamos en un contexto de una fuerte polarización, no solo en Argentina, en Estados Unidos lo estamos viendo creo que muy claramente, además en contexto preelectoral, pero yo diría que en América Latina en muchos países se está dando y en otros países del mundo también, ¿no? Entonces, ¿qué es esto de la polarización? Sí, eso te iba a preguntar. Exacto. Dime. No, ¿qué es la polarización? Porque se escucha mucho y a veces, viste, la persona que camina, que está en su casa, no entiende qué es la polarización. ¿Por qué vos, que sos especialista en resolver estos conflictos, no nos contás un poquito en qué consiste? ¿Qué es? Dale, yo les voy a compartir estas reflexiones, pero también mientras hacemos esto, hacemos como una reflexión conjunta, porque sí, estoy seguro que a cada una y cada uno de nosotros y nosotros en nuestros entornos nos pasa cuando tenemos esas conversaciones. Y un poco el trabajo sobre estos temas a mí me surge porque, si bien vengo trabajando en temas de conflicto y construcción de paz durante muchos años, me encuentro con que muchas veces me cuesta mucho aplicar las herramientas que conozco, lo que sea, para tener conversaciones importantes, claro, sobre temas que me importan con la gente que me importa, ¿no? Entonces, para mí hoy la polarización se traduce no solamente en lo que nosotros acá llamamos grieta, ¿no es cierto? La grieta política o partidaria, más bien. Yo creo que la polarización es un fenómeno que simplifica hacia los extremos y que genera una imposibilidad o una dificultad muy grande de encontrar puntos de acuerdo, que en algunos temas está bien, digo, va a haber temas sobre los cuales no nos pongamos de acuerdo, pero lo que hace asimismo tiene un gran poder de erosionar y corroer las relaciones, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede dar en el ámbito de la mesa del domingo, claro, cuando voy a entrar a una conversa sobre, no sé, legalización del aborto, o sobre meritocracia versus brechas de desigualdad, porque ahí también tenemos que empezar a ver si son realmente excluyentes algunos temas o si están presentados de manera que sean excluyentes. Sí. Y la única manera que tengo de entrarle a la conversa con mi hermano, con mi hermana, con mis primos, es a través de los guantes, como si estuviéramos en un ring de boxeo,
¿sí? O directamente no tener la conversación, porque ¿para qué si vamos a generar un ámbito de discordia Ahora, y demás que nos va a dejar a todos más? Bautista, ¿cómo Sí. estás, Agustín? Ahora, Hola, yo Agustín. me pregunto, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó o dónde fue que se generó ese quiebre? Porque en realidad siempre entendí que discutir era intercambiar opiniones en un debate con otra persona desde diferentes puntos de vista para intentar llegar a un punto en común o encontrar elementos comunes. Ahora, hoy pareciera que discutir es pelearte, digamos. No, vos pensás diferente que yo, entonces chao, digamos. Las discusiones siempre tienen que terminar mal. Y yo creo que etimológicamente la palabra discutir, digamos, no tiene que ver con el enfrentamiento, sino con las diferentes miradas, si se quiere, o diferentes puntos de vista. Muy buena la observación, y también para conversar un poco. Mirá, había un gran científico estadounidense, David Bohm, pero a la par de Einstein les estoy hablando. Y el tipo que también se dedicó a estudiar el diálogo, porque él usaba el diálogo como una herramienta de trabajo sobre sus propias teorías en física y en física cuántica. El tipo lo que dice es que hay una diferencia entre discutir y dialogar, ¿no es cierto? La discusión él la asemeja a un partido de ping-pong, donde vos me decís, yo te respondo, vos me decís, yo te respondo, vos me respondés, yo te respondo. Es como un ida y vuelta, donde un poquito en la discusión te quiero ganar. Claro. Que no está bien ni está mal, pero bueno, es una dinámica de intercambio entre dos personas que es específica. En el diálogo, lo que intentamos hacer es, por ahí, entender un poco más sobre la cosa, entrar con un nivel de curiosidad para entender un poquito más. ¿Y por qué pensás así? ¿Y de dónde venís? ¿De dónde viene ese raciocinio? ¿Existe algún interés abajo, algún temor que tengas, alguna preocupación? ¿Significa que voy a salir pensando diferente a cuando entré? No, pero seguramente voy a salir con algo nuevo. Una pieza de información nueva, un poder entender, bueno, mira, él piensa de esta manera porque en realidad pasó por esto o porque tiene miedo a esto, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Perfecto. Ahora, es cierto que las dinámicas de relacionamiento se han vuelto como por default, diría, o confrontativas o las evitamos. Claro. Yo no sé si es un fenómeno nuevo. Vos fíjate, Ignacio Martín Baró, que era un cura jesuita que asesinaron en El Salvador en el contexto del conflicto armado que atravesó el país, él ya nos hablaba de polarización, en el contexto salvadoreño, estoy hablando de esto entre finales de los 70, principios de los 80, y el tipo ya empezaba a definir esto de la polarización y de esa incapacidad de sentarme a tramitar un conflicto con el otro que no sea a través de la violencia. Claro. ¿No es cierto? La violencia en la mesa del domingo se traduce en que llega un punto que me levanto y no hablamos más, o pego el portazo y me voy, o me salgo del grupo de chat. Claro, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente se enoja y se va del grupo de chat? Sí, Javi. Bautista, Javier, buen día. Primero, me parece dos cosas. Primero, con la pregunta que dice Agustín, yo creo y tengo una teoría que está bueno que la compartas o no, porque de eso se trata la discusión también, de salir enriquecido de una discusión. Es que para mí el error de ahora, y creo que es más argentino que el dulce de leche esto que te voy a decir, es no escuchar al otro, sino tratar de convencer al otro para que piense igual que como pienso yo. Y la otra es, siempre tienen que existir dos bandos, porque hay veces que uno participa de una discusión o de una sobremesa en las que ves que hay un cierto acuerdo, pero en algún momento se siente una cierta incomodidad entre los participantes en estar de acuerdo y uno pega un giro inesperado y se arman dos bandos. Muy buena, a ver, vamos por puntos. Esa dinámica de no escuchar, no convencer, es una dinámica muchas veces de no escuchar sino apuntar a convencer,
Javier, es una dinámica muchas veces de debate, ¿no? Bueno, vimos lo que fue, creo que un gran fracaso el primer debate presidencial la semana pasada en Estados Unidos. Pero en el debate vos fijate que las dos personas que están debatiendo prácticamente ya tienen preparado lo que van a decir después que el otro hable, claro, o que la otra hable sin ni siquiera escuchar lo que están diciendo, porque ahí, digamos, el objetivo es sumar más puntos que vos y convencer, y si digo algo sobre lo que vos dijiste probablemente sea para refutarlo, ¿no es cierto? Con data e información del otro lado. Es una dinámica en la cual caemos. Ojo, los debates pueden ser muy ricos y enriquecedores y pueden alimentar después una buena conversación o un buen diálogo. Sí, y también se puede estar de acuerdo en algo en un debate, no está mal. Totalmente. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa? En un contexto polarizado, y esto tiene que ver con el segundo punto que levantás, ¿qué es lo que nos pasa? Como la tendencia, la fuerza de gravedad de esa polarización tiende a ir hacia los polos y hacia los extremos, claro, las visiones que pueden llegar a encontrarse en los puntos medios pasan a ser aburridas. Y más en una sociedad de consumo donde lo que nos venden todo el tiempo es el conflicto, el despelote, la confrontación. Lo vemos desde el ejercicio de liderazgos políticos hasta un concurso, un programa de entretenimiento es un concurso enfocado en un talento como puede ser el canto o el baile, y lo que vende es la gran pelea de la noche entre dos personas. Claro. Lo que vende y también lo que nos vende, ¿no? Porque ahí entramos en una del huevo y la gallina, ¿cierto? Porque muchas veces sentimos que no se ofrece. Por eso, un poco el desafío de algunas reflexiones que estuvimos trabajando con un colega de la práctica, fundamentalmente gran amigo, Gastón Aín, un gran conflictólogo, gran conocedor de América Latina y un gran especialista de diálogo. Cuando trabajamos un decálogo antipolarización, un poco lo que planteamos también es que la responsabilidad empieza por uno, por una, ¿no es cierto? Estas son como reglas de juego de entrar al ring cuando voy a sentarme a comer el asado. El domingo entro a un ring a discutir, debatir, a querer ganar, a querer convencer, como dijiste, y son reglas como que vienen impuestas. ¿Por qué no planteo una regla distinta para meterme en esa conversa? Y de nuevo, no significa que yo tenga que cambiar de visión sobre si creo que tal o cual líder político es mejor que otro, sobre si creo que la legalización del aborto está bien o está mal, o si creo que es el mérito versus la desigualdad de oportunidades, o si en realidad creo que son complementarias y no excluyentes. Bien, déjame decir que estamos charlando, si recién prendés Nuevos Aires FM, con Bautista Logioco. Él es especialista en diálogo, transformación de conflictos y sostiene la paz. A ver, te vamos a hacer dos preguntas cortitas, porque ya nos pasamos de las 11. Marilú. Buen día, Bautista, ¿cómo estás? Hola, Marilu, ¿cómo vas? Te hago una pregunta, a ver, ¿por qué tenemos tantas ansias, como seres humanos, de ganar una conversación o una discusión? ¿Vos por qué pensás que eso pasa? Mira, yo creo que lo que pasa cuando estamos en los contextos de polarización en los que estamos y en el marco de conflictos es que en el fondo, y esto pasa en un conflicto armado y pasa en la mesa del domingo, es que lo que creemos que está en juego es nuestra identidad, en el fondo, ¿no es cierto? Claro. Entonces, yo te quiero ganar, porque si yo no te gano, eso significa que hay algo de la construcción de mi identidad, que además la construí yo en mi cabeza, y que por ahí hasta en el fondo no estoy 100% seguro que sea esa mi identidad, porque yo no soy la misma persona que era a los 18 años que hoy a los 44. ¿Cierto? Pero bueno, hay algo para mí de esa, y en función de lo que leo y trabajamos desde la comunidad de práctica, que tiene que ver con esa identidad. Entonces, si yo no te gano, eso significa que hay algo en mi identidad, o que hay algo en mi identidad que está mal, no tiene por qué ser así, o que hay algo
o que tengo un temor de que vos, y estoy hablando de la mesa del domingo o del café o la cerveza con amigas o amigos, tengo un temor de que vos no me aceptes en la completitud de mi identidad, o sea, que me quieras un poquito menos porque hay algo mío que no te cierra, entonces yo necesito mostrarte por qué tengo razón. Entonces el foco está en querer mostrarte que tengo razón en lugar de querer entender por qué vos querés como vos pensás como pensás y que vos entiendas por qué yo pienso como pienso. Bien. Bautista, bueno, y muchísimas gracias. Te vamos a volver a llamar porque realmente es muy rica tu charla, todos los conocimientos que compartís y estamos, sigo diciendo, la mejor manera de llevar tranquilidad, paz y no conflicto es hablando de este tema, ¿no? Y discutiendo sanamente. ¿Qué es Conversamos? Conversamos justamente es una plataforma de diálogo que apunta a que aprendamos y reflexionemos mutuamente sí. En ejercicios parecidos a este que ustedes están llevando adelante, a conversar más y mejor de los temas que nos importan con las personas que nos importan, ¿no? Entonces, la idea de esta plataforma que está en Instagram y en Facebook, @converseamos, sí. Es justamente acercar un poco a la comunidad de práctica y a estas redes de profesionales del diálogo que trabajamos en estos conflictos complejos a distintos niveles, con quien viene de palos totalmente distintos, con la gente que no trabaja en esto, y generar ese diálogo y ver cómo podemos, digamos, nutrirnos mutuamente de conocimientos, habilidades, reflexiones, para empezar a transformar esa conversa en la mesa del domingo, en la birra con tus amigos o tus amigas. Bien. Empezar a transformarlas y que podamos realmente dialogar, que, insisto, no significa que tengamos que estar de acuerdo sobre todos los temas, tal cual, pero que las relaciones crezcan y se mantengan aún en las diferencias, que eso es, y en la diversidad, que eso es lo lindo de vivir en una democracia. Bien, bueno, Bautista, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu charla, y te vamos a estar llamando seguramente más adelante para seguir conversando, dialogando y también discutiendo, ¿te parece? Totalmente, muchas gracias y que tengan un lindo fin de semana. Gracias, Bautista, te mandamos un saludo y buen sábado.